Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Vamos a trabajar el concepto de Enterprise Java Beans y vamos a trabajar con los tipos de Enterprise Java Beans. ¿Recuerdan la clase pasada que vimos el EJB stateless, ¿cierto? De tipo stateless, pero había otro que era stateful y había otro que era singleton. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a crear un nuevo proyecto y el proyecto tiene que ser obviamente Java Enterprise Edition y vamos a seleccionar Enterprise Application. Veamos siguiente. Vamos a poner ejemplo EJB. Siguiente. Acá le vamos a decir que cree el módulo EJB y también que cree la aplicación web. Finalizar. Ya. Una vez que tenemos el EJB y todo el tema, vamos a crear aquí el archivo index, el primero, chao, eliminar, y vamos a crear nuestro primer archivo index JSP que nos va a servir como formulario. Vamos a poner acá index y vamos a hacer dos formularios para poder mostrarles a qué se refiere el stateless y a qué se refiere el singleton. Así que por lo tanto vamos a ir acá, ejemplos EJB, ahí, y vamos a hacer acá un formulario y abajo vamos a hacer otro formulario que nos va a servir para cosas diferentes. Ahí. Obviamente debe tener un action y también debe tener un method. El otro formulario también, action y method. Recuérdense que el método puede ser método post o método get dependiendo del tipo de parámetro que vamos a pasar. Vamos a trabajar con el post por el momento. Y en el action va la URL hacia donde yo voy a dirigir mi formulario. Obviamente tiene que ser un servlet, como lo estamos trabajando hasta el momento. Por lo tanto, a este le vamos a poner procesar 1.do y al otro le vamos a llamar procesar 2.do. Así que vamos a ir corriendo para el source de este proyecto web y vamos a crear un servlet llamado procesar 1. Siguiente, vamos a agregar al descriptor del proyecto el servlet y lo vamos a renombrar el URL pattern y le vamos a poner procesar 1.do, tal cual como lo llamé ahí, ¿cierto? Procesar, ahí está, procesar 1.do, procesar 1.do. Finalizamos y aprovechamos de crear al tiro el otro, new servlet, que se va a llamar procesar 2. Siguiente, lo agregamos al descriptor y renombramos el URL del pattern que afectará directamente al atributo action del formulario. Procesar 2.do. Finalizar. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el index va a tener dos formularios. Uno se va a ir al servlet procesar 1 y el otro se va a ir al servlet procesar 2. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Ya, vamos a hacer entonces el primer formulario que solamente va a sumar dos números, que es el video que yo les pasé la clase pasada, ¿cierto? Que lo único que hacía era sumar. Así que vamos a hacer justamente lo mismo. Vamos a hacer un input de tipo texto. A su vez va a tener un name, txt num1. Aquí vamos a poner
número 1 y vamos a hacer un salto de línea. Eso mismo me sirve para un txt, num2 y obviamente número 2, y también vamos a hacer un botón, pero en este caso es un tipo submit y acá tenemos que cambiarle el name por value y vamos a hacer entonces algo que sume, ¿vale? Ya tenemos entonces la estructura inicial de cómo mi formulario se va a ir a un servlet y el servlet va a sumar, ¿cierto? En este caso va a invocar a un EJB que todavía no hemos creado, que lo vamos a crear ahora. Vamos a abrir entonces la carpeta subpackage del EJB, del poroto, ¿cierto? Le vamos a decirle new, vamos a ir a otro, ahora vamos a ir donde dice Enterprise Java Bean, vamos a seleccionar Session Bean, le damos siguiente y le damos un nombre al EJB. Vamos a poner aquí EJB sesión. Y esto es lo que les mostraba yo. Esto que hoy día es lo que hoy día va a quedar claro. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el stateless? ¿Cuál es la diferencia que hay con el stateful? ¿Y qué es lo que hace el singleton? Son tres tipos de EJB que nos sirven para cada ocasión, ¿ya? Ahora yo les voy a explicar cuáles son las ocasiones, cuándo utilizar uno o el otro. Vamos a trabajar primero con el stateless, que significa propiamente tal que no va a guardar la sesión, sino que va a vivir la instancia mientras se ocupe, y cuando se deje de ocupar se va a eliminar. Eso significa stateless, que no guarda el estado, ¿ya? Vamos a ir entonces, después cuando pasemos acá al singleton se van a dar cuenta mayormente qué significa, ¿ya? Pero acá en stateless lo único que hace es invocar al EJB, que no va a vivir mucho tiempo, sino que mientras se esté ocupando. En el package le vamos a decir que se guarde dentro de una carpeta llamada sessions y vamos a finalizar. Y aquí tenemos entonces dos cosas importantes. Tenemos la interfaz, que nos va a permitir declarar métodos solamente, y tenemos la clase EJB Session, que implementa la interfaz, que a su vez nos va a permitir sumar, restar, hacer cualquier operación o método que nosotros queramos. Bueno, aquí nos dicen los comentarios que podemos agregar métodos a la lógica de negocio, ¿cierto? Y nos dice incluso cómo hacerlo. Clic derecho, editor, o seleccionar el alt más el insert. Bueno, clic derecho, insertar código, y seleccionamos agregar método de negocio. Lo seleccionamos, le damos un nombre al método. Mi método se va a llamar sumar. ¿Cuál va a ser el tipo de retorno? Yo quiero que sea de tipo integer. Ahí está, lo seleccionamos. ¿Y cuáles parámetros va a tener? Si yo quiero sumar dos números, lógicamente tiene que tener dos parámetros, ¿cierto? Así que número 1, esto va a ser de tipo entero, y vamos a poner el segundo parámetro, número 2, que también va a ser de tipo entero, y le damos al OK. Ya. Y fíjense cómo la interfaz declaró el método. Ahí está, integer sumar, y solamente declaró, porque para eso son las interfaces, solamente nos permite declarar métodos, nada más que eso. Y la clase EJB Session, como implementa la interfaz, tiene por obligación implementar también el método que tiene declarado la interfaz. En este caso es recibir dos parámetros y retornar algo. ¿Qué es lo que quiero retornar yo? Lógicamente la suma de A más B, que en este caso sería número 1 más número 2, ¿cierto? Todavía están pegados con el video. Bien. Listo. Como tenemos entonces la suma de dos números y hemos retornado la suma, lo que va a retornar es lo que va a recibir del formulario. La suma de lo que va a recibir del formulario, ¿cierto? Así que ahora sí nos vamos a guardar acá. Nos vamos a ir para el servlet, que sería este procesar 1.
Y aquí vamos a invocar al EJB que creamos recién con clic derecho, insert code, y vamos a llamar al EJB seleccionando esa opción que dice call enterprise bin. Obviamente el EJB lo creamos ahí dentro de ese poroto, y ese es el EJB que creamos recién, llamado EJB session. Le damos OK, y ese es el atributo objeto inyectado del Enterprise Java Bin que vamos a poder utilizar. Se llama EJB session. Nos vamos a ir para acá, y fíjense, sin hacer ninguna validación, vamos a imprimirlo aquí mismo. Ahí. El resultado de la suma es 2 puntos, y vamos a invocar al EJB. ¿Cómo se llama el EJB? EJB session, punto, y fíjense que ya tengo la posibilidad de utilizar el método sumar. Así que seleccionamos el método sumar y le enviamos los dos parámetros que vamos a recibir ahora. En este caso sería string n1 num1 es igual a request.getParameter. Obviamente ustedes tienen que hacer la validación de todo eso. Igual que ustedes ya saben cómo validar. Número 1, punto y coma, string número 2 es igual a request.getParameter txt num2. Y ahora yo incluso podría parsear. O sea, tengo que parsear, pero podría controlar la excepción, porque pudiera a lo mejor ser que el usuario ingrese texto en el campo número y cuando se parsee se va a caer, ¿cierto? Maestro. Entonces, dentro del body vamos a parsear los números, por lo tanto, vamos a, dentro de un try catch, vamos a capturar la excepción number format exception y vamos a parsearlo. Int, vamos a declarar el int acá arriba, int n1, int n2. Ahí. Y entonces le vamos a decir que n1 es igual a integer.parseInt y vamos a parsear el número 1 y también vamos a parsear el n1, el n2, perdón, es igual a integer.parseInt número 2. Ese código vamos a imprimir ahí, porque esto va a pasar solamente si no hay ninguna excepción, pero si sucede una excepción va a caer dentro del catch. Por lo tanto, acá dentro del catch le vamos a decir print ln, le vamos a decir entre h1, por ejemplo, error, campo numérico. Entonces ya tenemos nuestra recepción. En un principio tenemos nuestra recepción de parámetros y luego dentro de un try catch que nos va a permitir en este caso capturar la excepción y que mi programa no se caiga o no se muestre en blanco la pantalla. Nos va a permitir seleccionar y parsear estos dos campos que han llegado como string, los va a parsear a entero, y si sucede una excepción va a caer acá dentro del catch porque la excepción es number format exception y va a imprimir error de campo numérico en caso que el usuario escriba texto en vez de número, ¿ya? Por lo tanto, vamos a probar si realmente funciona ese sumar. Lógicamente no le puedo mandar 0 y 0 porque si no la suma va a ser 0. ¿Qué le tengo que mandar? Lo que he parseado recién, que sería n1 y n2, justamente esos dos parámetros que estoy recibiendo y parseando, ¿ya? Bien, si queremos probar lo que está funcionando, no pueden darle play a eso, tienen que irse al triángulo porque ese es el que contiene todo el proyecto,
le damos clic derecho, hacemos un deploy. Para el que me he preguntado qué es deploy, es como un desplegar el proyecto en el servidor, para que viva en el servidor y se pueda ejecutar. Si ustedes no hacen deploy, el servidor es como que no lo conoce. ¿Entienden? Ya. Entonces ven cuando hay que hacer un deploy. E incluso un clean and build, que nos va a permitir limpiar todos los temporales del servidor y construir de nuevo la aplicación dentro. ¿Ya? Bien, le damos entonces play al EJB. Y ahí tenemos entonces nuestro primer formulario que estamos en este caso utilizando el EJB de tipo stateless, que lo que hace es ejecutarse, vivir mientras se calcula, en este caso mientras se calcula la suma, y después cuando yo vuelvo atrás se muere la instancia. Eso significa stateless, que no guarda el estado. Entonces, por ejemplo, si pongo 2 y pongo 3 y le doy al sumar, entonces fíjense que se ejecuta perfectamente la suma del EJB. Lo mismo tenían que hacer ustedes la clase pasada con la resta, la división, la multiplicación y todo ese tema. Vamos a crear ahora el segundo formulario que nos va a permitir trabajar con el singleton. ¿Ya? No stateless, sino que singleton. Así que por lo tanto vamos a ir al NetBeans y vamos a buscar en este caso el mismo EJB nos va a servir. Y acá lo que vamos a hacer es hacer un array list que nos permita agregar números. Un método que nos permita agregar números y otro método que nos permita listar los números. ¿Vale? Así que por lo tanto, miren lo que vamos a hacer. Vamos a darle clic derecho aquí, insertar código, agregar. Mi método aquí se va a llamar agregar. El tipo de retorno le voy a decir que sea void, porque no quiero retornar nada, solamente quiero agregar. Ustedes ven ahí si retornan un número o un string, lo que quieran. Vamos a retornar un string. Vamos a retornar un string para que retornemos un mensaje al menos. String, ojo con seleccionar ese string. Los otros strings se trabajan con otras aplicaciones como XML, con versiones del servidor Apache, etc. Con eso no se metan. Tiene que ser JavaLang. String. Ya, mi método se va a llamar agregar y solamente va a recibir un parámetro llamado cadena, y también va a ser de tipo string, y le vamos a dar al OK. Ya. Entonces fíjense, se agregó acá, y como se agregó acá, también se agregó a mi interfaz. Todo lo que yo estoy haciendo se está agregando a mi interfaz por seguridad y por orden. ¿Ya? Así que como se agregó aquí, automáticamente en el EJB se implementa. Y ahí tenemos la implementación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar aquí en el EJB un array list como atributo, array list, y le vamos a poner aquí que mi array list se va a llamar cadenas. Vamos a crear el tiro del array list, y acá lo que vamos a hacer es invocar a ese array list que se llama cadenas. Vamos a agregar, ¿qué es lo que vamos a agregar? La cadena, que es ese parámetro, y vamos a retornar un mensaje y le vamos a decir agregado correctamente. Ahí, punto. Ya, entonces en definitiva, ¿qué es lo que hace? Ese array list que hemos declarado como atributo en el EJB session, el método agregar, lo que va a ir haciendo es agregar elementos dentro del array list. ¿Se entiende? Lo único que estoy haciendo es agregar elementos dentro de ese
ArrayList, ¿vale? Obviamente esa cadena la vamos a recibir del formulario 2, ¿cierto? Así que vamos a ir al formulario 2, que está dentro del index. Recuerden que el formulario 2 va a enviar parámetros al servlet 2, y me sirve eso mismo. Ahí, pero en este caso tenemos una pura cadena, ¿no? ¿Cierto? Ahí. Y se van aquí, cadena. Aquí le vamos a poner agregar. Y le voy a llamar txt cadena. Ya, me voy entonces al procesar 2, que va a ser mi servlet 2. Y hago exactamente lo mismo, clic derecho, insertar código, llamar al EJB, busco el poroto, selecciono el EJB Session, le doy al OK, acuérdense que se llama EJB Session, recibo el parámetro que viene desde el formulario 2, en este caso sería string, c es igual, lo voy a llamar c, es igual a request.getParameter, y vamos a poner aquí txt cadena, ¿cierto? Así se llama. Si ustedes se van al index y ven cómo se llama, yo le puse txt cadena, así que ojo con eso, con el name. Ya. No, esta es la interfaz, así que la voy a cerrar. Bien. Procesar 2, entonces aquí recibo la cadena y ahora puedo ya invocar, ¿cierto? Al agregar. En este caso me sirve invocar entonces de la siguiente manera: ejb.agregar. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Justamente voy a agregar el C que tenemos acá arriba. ¿Y qué es lo que es el C? Es la recepción de ¿qué cosa? Del campo de texto que estoy enviando desde el formulario. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Ya, perfecto. Bien. Entonces lo que yo he enviado desde el formulario, desde el index, ha caído ahí en txt cadena y a su vez se ha guardado en la variable C, que más adelante estoy agregando acá, ¿cierto? Recuerden que ese agregar está dentro del EJB. Y aparte, pero acá hay un error. Hay un error. Hay que crear otro EJB. Recuerden que íbamos a trabajar con de tipo singleton. Así que nos vamos a ir por acá. Ese método lo vamos a borrar. Entonces va a haber sendo error. Y ahí aparece el error. Pero no se asusten. Hay que borrarlo de acá también. Ahí sí. Guardamos. Y ahora sí, creamos un EJB nuevo. Session bin. Porque esto no va a ser para sumar ni para restar, sino que va a ser para agregar palabras dentro de una array list. Así que le vamos a llamar EJB array list. ¿Y de qué tipo va a ser? Va a ser singleton. Le vamos a dar local y le vamos a dar al finalizar. Ya, entonces ahora tenemos bastantes sesiones. La primera, esa EJB session, lo que iba a hacer era sumar, ¿cierto? Restar, multiplicar, dividir, todo ese cuento. Y esa es de tipo stateless. La de acá va a ser de tipo singleton. Ya les voy a mostrar la diferencia que hay entre los dos. Ya, dentro entonces del EJB voy a crear entonces el método. Ahora sí voy a crear el método. Clic derecho, insertar, agregar método de negocio. Le voy a llamar agregar. Mi tipo de retorno va a ser de tipo string javalang. Y voy a agregar una cadena que también va a ser de tipo string y listo. Ya. Acá arriba entonces lo que voy a hacer es declarar un método, un objeto, en este caso de tipo ArrayList. Cadenas es igual a new ArrayList. Perfecto.
Y acá lo que vamos a hacer entonces es invocar a cadenas.add y vamos a guardar la cadena. Ojo que es esa cadena y vamos a retornar un mensaje almacenado correctamente. Ahí sí. Bien, ahora sí, nos vamos entonces al procesar 2. Ya, acá no tenemos que invocar al primer EJB porque ese iba a invocar al que sumaba. Tenemos que invocar al otro. Call Enterprise Bin. Seleccionamos entonces el EJB y ahora sí tenemos los dos EJB. ¿Cuál es el que tenemos que seleccionar? El EJB Array List. Lo seleccionamos. Ya, y ahora sí. Vamos para acá. Y invocamos al EJB Array List. Punto. Y se llama agregar en este caso. Y justamente es igual. Esa C que estoy agregando ahí. Esa C que estoy agregando ahí es la misma C que estoy recibiendo. Ojo, entonces la palabra que estoy escribiendo en el formulario se va a agregar a la array list internamente. Así que vamos a ver si nos resultó. Vamos a guardar. Recuerden del triángulo hacerle deploy. Y ahora sí le damos OK. Ya, y ahora tenemos entonces dos formularios. Ahí está. El primer formulario va a enviar los datos al primer servlet, ¿cierto? Y el segundo formulario va a enviar los datos al segundo servlet. El primer formulario envía los datos al servlet y utiliza un Enterprise Java Bean de tipo stateless. Y el segundo formulario utiliza un EJB de tipo singleton, ¿cierto? Vamos a agregar una cadena a ver si realmente nos resultó. Sí, le vamos a dar a agregar y entonces nos dice almacenado correctamente. Eso nos muestra que el EJB internamente agregó a la array list y retornó el string que yo le puse claramente dentro del método agregar. Ese almacenado correctamente lo podemos encontrar aquí. Ustedes se van a la array list, al EJB array list, ahí tenemos almacenado correctamente. Por lo tanto, eso lo hizo correctamente. ¿Se entiende, no? Y como lo hizo, después pasó a la segunda línea que nos dice almacenado correctamente. Tenemos que hacer entonces ahora algún método que nos retorne la array list completamente. Así que lo vamos a hacer clarito. Clic derecho, insertar código, call Enterprise Java Bean, nada que clic derecho, insertar código, add business method y le vamos a llamar mostrar. ¿Qué es lo que voy a retornar? Fácil. Voy a retornar un array list de Java útil. Ya, ¿qué es lo que tengo que recibir por parámetro? En este caso no tengo que recibir nada por parámetro porque voy a mostrar un array list que ya existe. Así que le voy a dar al OK. Ya, ¿y qué es lo que tengo que retornar? Tengo que retornar cadenas. Así que por lo tanto, retorno cadenas. Perfecto. Vamos entonces al index, aquí está. Y en este caso, vamos a hacer entonces otro formulario. O no, miren lo que voy a hacer. Para que no estar haciendo otro formulario, voy a ir al servlet 2. Como este agrega, invoca al agregar y retorna un string, miren lo que voy a hacer. Voy a ir al EJB array list y lo que voy a hacer es agregar y luego le voy a decir almacenado correctamente, pero también le voy a decir otra cosa. Miren lo que voy a hacer.
string elementos es igual, a ver si me resulta así, cadenas punto toString. Vamos a ver si me resulta, no sé si no lo he probado. Elementos. Ahí vamos a ver qué es lo que igual. Esta es buena práctica, aplicarle el toString a los objetos para ver si realmente si es que están almacenando cosas. Ya vamos a ir para acá, hacemos el deploy y le hacemos run, ¿cierto? Vamos a agregar entonces un elemento Chile, le ponemos agregar y si se dan cuenta ya nos agregó Chile. Vamos para atrás, Argentina, agregar, perfecto, ya nos agregó Argentina. Y vamos para atrás y ponemos Perú y nos sigue agregando Perú. Por lo tanto, eso nos muestra que Singleton no pierde el estado, como el stateless. Si ustedes hacen un EJB de tipo stateless, va a vivir y cuando se ejecute, en este caso la suma que nosotros habíamos hecho el método sumar, se va a ejecutar y va a morir la instancia. En cambio acá con Singleton permanece, mientras esté en la sesión del browser, va a estar siempre, en este caso el array list va a estar siempre cargado. Dígame. ¿Cuál es el uso de cada uno de ellos? Me imagino que existe alguna razón cada uno de ellos. Sí, pues si yo quiero compartir datos entre diferentes usuarios, yo utilizo Singleton. Si yo quiero compartir datos entre diferentes usuarios, mira, si tú te vas a otro browser, vamos a probar. Por aquí tengo no tengo el Internet Explorer. Ahí está. Entonces eso es como decir que en un foro se muestran los comentarios. Claro, me gustaría así, por ejemplo, una persona que está chateando podría utilizar un EJB de tipo Singleton, ¿cierto? Porque todos los usuarios todos los hilos, todos los procesos están accediendo a un solo componente, ¿se entiende? En cambio, el stateless es de un solo usuario, le dura a él nomás, lo puede utilizar solamente un usuario. El otro, el EJB de tipo Singleton, lo comparten todos los usuarios. Sería que, entre comillas, lo conversaba con un profe, vendría a ser como una variable de tipo estática, que se comparte entre diferentes clases en este caso. Bueno, esto ya se está hablando a nivel de hilos, a nivel de procesos, a nivel de TREA. Si yo lo selecciono, fíjate, y lo ejecuto, ¿se dan cuenta? Que también desde otra sesión estoy mirando también el mismo array list que está en la sesión del browser Chrome. ¿Se dan cuenta? Ese null que se agregó ahí es porque yo le di directamente actualizar ahí al procesar, y como yo no estoy recibiendo nada en el procesar, se agregó un null adentro del array list. Pero yo tendría que volver. Fíjate, si yo vuelvo y agrego desde acá, mira, y pongo desde el Internet Explorer y pongo agregar, fíjate, se agregó y si yo voy para acá al Chrome, vuelvo atrás y agrego B y le pongo agregar, está el que agregó el otro usuario, el del Internet Explorer, ¿se entiende? Por lo tanto, con el EJB, según la pregunta que me hiciste recién, con el EJB de tipo Singleton podría implementar fácilmente un chat donde un usuario escribe algo y el otro usuario está consumiendo lo mismo, o por ejemplo una edición de un archivo compartido. No sé si alguna vez han utilizado eso que tiene Google de editar archivos en forma simultánea. Diferentes personas pueden editar un solo archivo. Eso es cuando un archivo, un elemento, un componente es de tipo Singleton, para que todos lo compartan. ¿Se entiende? En cambio el stateless es de un solo usuario. Y aparte de ser de un solo usuario, solamente vive cuando se ejecuta el método. Y el otro, el stateful, también es de un solo usuario, pero vive a nivel de todo el server, de todo el server, de todos los servers del usuario. O sea, el complemento mayor, que en este caso yo le podría decir a usted,
el que tiene más, el que comparte más sus datos sería el single. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, vamos a hacer entonces el mismo ejercicio, que después les voy a dar un ejercicio más complejo, lógicamente. Pues necesito que hagan un statement que sería la suma, que se supone que a todos lo hicieron, porque tenían que traer la tarea de la suma, resta, multiplicación y división, ¿cierto? Y van a pasar también a hacer el EJB en el estado de sí. Eso sería, chicos.